lo cual está bastante bien, es casi un récord. Como veis, tenemos cambios de caras. Creo que perdemos, porque hemos cambiado a Marisa por Javier, pero ¿qué vamos a hacer? El tema es que a partir de este periodo, como comentábamos en la nota que circulamos, en lugar de seguir trabajando con, creo que el orden fue Meta 6, Synovate, Ipsos, que era lo mismo, pero bueno, en lugar de trabajar con ellos, estamos trabajando con GFK, que son socios corporativos de la asociación y toda la parte técnica que hacen ellos, y seguro que con nuevas gentes tendremos nuevas ideas y iremos mejorando el circuito este de los datos semestrales. Por el resto, las cosas son iguales, quiero decir, seguimos preguntando básicamente las mismas cosas al mismo panel de gente que afortunadamente nos sigue contestando cada 6 meses, con un cuestionario que es una sola página, etcétera, etcétera. Quiero decir que el cambio de personas no significa por ahora cambio de método, sino mejora, pero es una mejora más interna que cara a los datos que vamos a proyectar, empezando por esa nueva diapo que tenemos ahí, que es esta nueva temporada. Bien, haremos lo de siempre. Entre Julio, Javier y yo os contaremos los datos, yo haré la parte general y ellos las partes más específicas de sectores, etcétera, y luego abriremos el turno de preguntas para que nos planteéis todo aquello que no hayamos sido capaces de contar suficientemente claro. Bien, la primera, hay por ahí un pasapalabra. A ver, yo supongo que esto va así. Sí, correcto. Bien. Esos son los datos, la evolución más o menos larga de datos de todos los años en que llevamos haciendo la medición de ventas, mercado total, ventas, propia compañía e inversión publicitaria. Y como veis, en este último periodo, igual que había ocurrido en los 3 anteriores, tenemos datos que están con signo positivo por delante, e incluso podemos pasar a la siguiente, que tiene el foco en los últimos periodos, incluso, como veis, con valores para ventas, mercado total, que son superiores a los que nos dieron o medimos hace 6 meses. Suena bien, suena muy bien ese más 3 punto algo, más hasta el 1.8 de inversión publicitaria que viene abajo. Una vez más, insistir en la idea de que esto no son porcentajes, sino que esto es una media ponderada de resultados. Es decir, que esto no augura que el sector de la publicidad crece un 1.8, sino que dice que la media de los crecimientos de los panelistas nos dan ese más 1.8. Pero aquí no estamos midiendo todo el mercado, ni estamos ponderando sectores por sus inversiones publicitarias, sino que es la media, directamente sumar y dividir la media aritmética de lo que nos han dicho nuestros panelistas, ¿de acuerdo? O sea, si alguien dice que es que va a crecer más 1.8, no, la media de lo que nos dicen nuestros panelistas da más ese 1.8. Hay sectores que no están aquí, y repito, esto no está ponderado por la importancia que cada sector tiene en inversión publicitaria. En cualquier caso, insisto también en lo tantas veces dicho, como esto es un estudio bastante coherente y consistente desde hace ya un montón de años, 7 en concreto, el que haya más en lugar de menos es bastante buena señal. Y 2, cuando, como sabéis, vía CEPREDE validamos nuestros resultados de cada semestre con los datos anuales que tiene CEPREDE y tenemos una maravillosa cobertura de la realidad, lo que aquí son solamente expectativas. Dicho eso, y un poco respondiendo también a algo que mandamos en la convocatoria, este periodo, aunque nuestra intención era acabar la recogida de información el día 20 del mes pasado, no fue así. Siempre hay algún cuestionario que se queda retrasado, a quien hay que insistir, etc. De tal manera que un 80% de los cuestionarios se rellenaron y nos llegaron antes del famoso día 24 de mayo, y hubo un 20% de cuestionarios que llegaron después. Curiosidad malsana de los estadísticos, de la gente que saca porcentajes de todo y que suma y divide muy bien, y nos encontramos con que ese 20% de cuestionarios que llegaron después del 24M siguen siendo positivos en las mismas magnitudes, pero son algo menos positivos que los que recibimos antes del 24M. ¿Qué significa eso? Pues algo bastante obvio para los que llevamos 200 años en esto del marketing. Las expectativas es materia muy sensible. Esto se mueve
por una mezcla de datos objetivos, serios y todo eso, pero también por percepciones incluso que pueden estar afectando no a un sector de actividad, sino a un entorno económico, a un entorno social, etcétera, etcétera. Y la gente, antes de que el Madrid gane un partido de fútbol, es muy optimista, pero y si lo pierde pasa a ser pesimista. Bueno, pues esas cosas pasan incluso para los directores de marketing. Insisto, son solamente un 20% los cuestionarios que llegaron después del 24M, por tanto no hemos hecho ninguna segmentación ni hemos profundizado, pues no tendríamos base, y lo único que apunta, como digo, es a un menor optimismo, pero que sigue siendo optimismo en ventas totales e inversión publicitaria. ¿Vale? Este es el capítulo, esto no se puede profundizar mucho más porque los cuestionarios son los que son. Muy bien, seguimos en lo cualitativo, a las cosas que vamos midiendo cualitativamente en cada periodo. Lo primero que tenemos ahí son ese optimismo, pesimismo versus 6 meses atrás. Está bastante claro, el optimismo está muy arriba, está en un 75% y simplemente un 2%, que es prácticamente nada, se muestra más pesimista hoy, o bueno, rellenó el cuestionario hace un par de semanas, que se sentía 6 meses atrás, con lo cual sigue siendo good news. Siguiente pregunta es duración de la crisis. Bueno, aquí el realismo se impone, quiero decir que esas expectativas de que la crisis se acaba el año siguiente o el otro, bueno, pues las cosas se alargan. Ahí veis unos datos que quizás, perdona, en la siguiente diapo se ven todavía con más nitidez. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en que hay una mayoría de directores de marketing que opinan que será 2017 o 18 o después del 18 cuando se termine la crisis. ¿Qué significa terminarse la crisis? Volvemos a lo que cada uno entienda por terminarse la crisis. Todos sabemos que ese más 3, 4, 3, 7, lo que sea que hemos marcado antes como evolución del próximo semestre sobre un punto de partida bastante peor que tenía cualquier sector de actividad hace 5 o 6 años. Entonces, son optimismos, pero que todavía seguimos en crisis. Es decir, todavía ese 2017-2018 marca tendencia clara de que se van retrasando el proceso de, en cada sector, pensar hemos concluido la crisis, aunque no signifique que estamos volviendo al 2006 o al 2007. Bien, siguiente pregunta es, bueno, vuelve a ser de otra manera medir lo mismo que medimos con cómo se sentía usted hace 6 meses, cómo se siente hoy. Volvemos a tener factores muy positivos y el algo peor de lo previsto no llega ni al 10%. Es decir, mayoritariamente, de una forma muy amplia, la gente piensa que este semestre, que lo tienen prácticamente concluido cuando rellenan el cuestionario, estaba siendo, iba a ser, concluiría siendo mejor incluso de sus expectativas. Bueno, un indicativo hasta cierto punto, yo creo, de que las cosas van a mejor, es esta tendencia hacia arriba de confianza en marcas líderes. Hemos asumido, con razón o sin ella, un trasvase de que la marca habitual a la marca low cost del sector de actividad de turno era un indicativo más de crisis. Hay marcas low cost que se han quedado, es decir, que no eran un fenómeno transitorio. Es que durante la crisis, en lugar de comprar mi marca no sé qué, compro la marca de no sé qué cadena de distribución. No es eso, se han quedado bastantes. Pero, aún así, en opinión de los directores de marketing, en sus sectores va predominando, va mejorando la confianza en sus marcas líderes, en sus marcas tradicionales, sus marcas de toda la vida. Entramos en una cuestión que siempre nos ha interesado mucho aquí, que es eso del offline y el online. Vivíamos desde hace, aquí hemos reflejado los años, pero desde hace, yo diría, toda una vida, vivíamos con que no pasábamos del 20% las compañías que destinaban 20% o más de sus presupuestos de publicidad al mundo online. Bueno, ahora estamos ya casi en el 40%, un 38%. Seguimos lejos de los estándares esos que yo al menos veo por ahí, de Inglaterra, de Alemania, no digo ya de Estados Unidos. Pero bueno, estar más cerca del 40 que del 20 es un salto bastante sensible en relativamente poco tiempo. Otra cosa es cuando el dinero se está destinando en valores absolutos. Yo no entro aquí. Aquí estamos hablando en medición relativa del total presupuesto
cuando va al mundo on o offline. Y la última pregunta, Quali, de este año es investigación, inversión en research. Queríamos saber, y supongo que algo mucho más, quería saber cómo iban a moverse, cómo se estaban moviendo los presupuestos. Este también es un indicativo de cómo van las cosas. Inversión publicitaria, investigación, y es el mundo de inversión en conocer cosas, es parte de vamos bien, vamos mal, vamos regular. Bueno, hay una tendencia bastante clara, ese 72%, al que sea un presupuesto 2014 igual al del 2014, pero hay ya un 21% que está invirtiendo este año más que el año pasado. Sobre todo hay varios sectores, y luego con Julio lo comentamos, de los sensibles e importantes que están aumentando su inversión en research. Yo me callo aquí, luego digo 4 cosas más con la última diapo. Le cedo la palabra a Julio. Sí, gracias Pedro, y gracias también a los asistentes por haber venido, pues como él decía, por un 9º año consecutivo. Yo también, antes de nada, quería agradecer a GPK y a Javier por su implicación en este proyecto, que es un proyecto que está consolidado, pero siempre hace falta un buen partner en investigación sólido y que vaya aportando, quizá esta ola no, pero seguro que en el futuro se aportará bastantes cosas en cuanto a pues, datos, informes, presentaciones. Yo voy a comentaros los temas de clima, y luego el tema más específico se lo paso a Javier para que lo continúe. Y entonces lo primero que tenemos en clima es, bueno, ver cómo ha sido el segundo semestre que está acabando ya frente a lo que se esperaba en el semestre anterior. Entonces, las cifras globales las tenemos ahí en un semicírculo, un círculo que es el que ya habéis visto porque ya lo ha expuesto Pedro, y aquí tenemos a nivel de sectores. Veis que hay sectores como promoción y banca que lo ven mucho mejor, ha sido mucho mejor este último trimestre que lo que ellos preveían. En seguros está a mitad, hay un 50-50, y en energía y equipo tecnológico pues estaban preveyendo lo que ha sido, es decir, ha sido igual que lo que ellos pensaban hace 6 meses. En el caso de gran consumo es donde nos encontramos una proporción muy importante de gente, de panelistas, de empresas que se han encontrado con un semestre peor de lo que ellos preveían hace 6 meses. Esto es un indicador de que, bueno, va ligado también a la crisis, es decir, que parece que ellos estaban siendo demasiado optimistas, muy voluntaristas frente a lo que se han encontrado. En sanidad también tenemos pues, una proporción de mejor de lo previsto relativamente pequeña, es un tercio, algo más de un tercio, y también encontramos 1 de cada 10 de los panelistas, 1 de cada 10 de los laboratorios o empresas que englobamos en salud que se ha encontrado con un semestre peor de lo que ha sido. Aquí tenemos el optimismo y pesimismo de cara al nuevo semestre, que antes era cómo juzgaban lo que había sido el semestre que ahora acaba, y ahora es cómo piensan que va a ser el nuevo semestre. Aquí el optimismo, por eso el total es un 75%, está generalizado, y solamente hay algunos sectores donde aparece una cierta proporción, unos ciertos empresas que consideran que va a ser igual. Es decir, pesimismo está en un grupo que no especificamos, no diferenciamos porque es un misceláneo, que es el de otros, y ahí sí nos aparecen algunos que, bueno, pues son más pesimistas ahora que lo que pensaban, ¿no? Esto lo hemos reflejado en un gráfico que lo que exponemos ahí es, en el eje de abscisas está cómo ha sido el comportamiento respecto a lo que ellos esperaban, y en el eje de ordenadas lo que tenemos es el optimismo-pesimismo. Y tenemos 6 sectores en concreto que son más optimistas, a pesar de que el comportamiento del semestre no ha sido, digamos, parejo, que son más optimistas de lo que podría esperarse, y hay 2 que son banca y automoción, que son poco menos optimistas de lo que el trimestre que ahora acaba pues, ha sido, ¿no?
Aquí destacamos en esos que esperan o son más optimistas de lo que podríamos imaginar, sobre todo es energía, equipo tecnológico y gran consumo. Esto es un buen indicador, en mi opinión, porque el gran consumo es el que tira del marketing en este país, ¿no? En gran medida. No es que la banca no tire, no es que la automoción no tire, efectivamente comunicación publicitaria son anunciantes muy importantes, pero el gran consumo siempre es como referente de lo que es la economía, digamos, real. Y yo creo que ahora ya podemos pasar a Javier. ¿Cuál es la evolución de las ventas propias por compañía y cuál es la inversión publicitaria? Es decir, como no quiero ser muy repetitivo, pero sí decir que el total mercado existe un optimismo, es decir, las expectativas que crezca moderadamente en energía, gran consumo, salud, seguros y tecnología, y que crezca especialmente lo que es banca y automoción. En automoción ya hemos visto que hemos pasado de unas 840.000 matriculaciones nuevas en el 2014, la expectativa de la patronal para 2015 es alcanzar las 960.000, incluso en 2016 superar el 1.000.000 de unidades matriculadas, ¿de acuerdo? Entonces ahí refleja con otras fuentes externas ese optimismo y ese crecimiento del mercado. Respecto a las ventas propias de las compañías, también la expectativa y la perspectiva es que crezcan las ventas propias de cada una de las compañías, especialmente en equipamiento tecnológico, en banca y en automoción. Y lo que es inversión publicitaria propia, asistimos a una estabilización de la inversión publicitaria en el segundo semestre de 2015. Es algo que no nos sorprende porque históricamente en el índice de expectativas de los directores de marketing se ha producido así. Es decir, en los últimos años un crecimiento de la inversión publicitaria en el primer semestre y el segundo semestre una estabilización. Y por sectores también encontramos un sector fundamentalmente que es el que más va a inyectar inversión publicitaria en el segundo semestre, que es el sector bancario. El sector bancario de elevado dinamismo ahora mismo en lo que es promoción de productos financieros, campañas corporativas y de cambio de marca y campañas muy fuertes y muy agresivas de fidelización de clientes, de captación de nuevos clientes y de desarrollo de negocio en territorios en expansión. Entonces, bueno, yo creo que lo que hemos hecho ahí ha sido coger un mapa en el que hemos cogido dos grandes indicadores. En el eje vertical tenemos lo que es la inversión publicitaria, en el eje horizontal tenemos lo que son las ventas propias de las compañías. Como vemos fundamentalmente, vemos aquí lo que ocurre con la inversión publicitaria, la mayoría de sectores con una estabilización de esa inversión publicitaria y banca es el que va a inyectar inversión publicitaria. Un dato también importante a nivel genérico de este mapa de posicionamiento es que la mayoría de sectores se posicionan en la diagonal, banca, otros incluso salud, seguros, gran consumo de energía. Eso quiere decir que hay bastante equilibrio entre la expectativa de crecimiento de ventas propias y la inversión publicitaria que van a hacer, bastante equilibrio. Y hay dos sectores que se encuadran en este sector, es decir, menos esfuerzo publicitario de lo que espera que crezca sus ventas propias. Eso quiere decir que, oye, lo que son las ventas, lo que es el consumo y la demanda va a crecer independientemente de cuánta inversión publicitaria incorpore. Y que tecnología crece y automoción ya hemos visto cómo la tendencia es claramente creciente. Otra pregunta que hacemos también interesante es la importancia de los medios online. Avanzaba Pedro un dato genérico y aquí está la desagregación por sector, como equipamiento tecnológico. El 100% de las empresas y de los directores de marketing consideran que su inversión en medios online va a ser superior al 20%. Y en un segundo escalón encontramos energía y automoción con un 67%, seguros y banca en el mismo plano, el mismo escalón, con un 40 y un 43% respectivamente, y salud y gran consumo supera el 30%, que es la primera vez en toda la serie histórica que se produce. Es decir, todavía no alcanzamos ese benchmark internacional en Europa y en Estados Unidos, pero el incremento de la inversión online es clara. Respecto a la confianza en las marcas líderes, podéis ver ahí el gráfico de araña como prácticamente la confianza en las marcas líderes es altísima. Es decir, las marcas líderes en cada sector son grandes locomotoras de impulso de las ventas y de la frontera de ventas en cada uno de los sectores, clarísimamente. Y por último, una pregunta que nos interesaba especialmente a GFK es cuál va a ser la investigación al consumidor. En research al consumidor es gran consumo. El 67% de las empresas, su inversión va a ser mayor que en 2014. ¿De acuerdo? Era una hipótesis que ya teníamos de partida antes de realizar el trabajo de campo y que se ha confirmado con estos datos. Y luego, banca y seguros, 29 y 40% van a incrementar esa inversión. Y por último está salud, que va a incrementar
de manera ya moderada su inversión al consumidor. Paso la palabra a Pedro. Principales conclusiones. Las principales conclusiones yo creo que están leídas y planteadas con las cifras que hemos dado. De todas formas, se impiden quizás lo que decía al principio, 4 periodos, es decir, 2 años seguidos con valores positivos, aunque el punto de partida de esos 2 años sea un punto de partida bastante más bajo que el que teníamos hace 6, no deja de ser entre buena y muy buena noticia para todos los que nos movemos en ámbitos comerciales, publicidad, etcétera, etcétera. Incluso con los desgloses que habéis visto por sectores es importante que sea unánime. Quiero decir que esto no es el resultado de 3 sectores que dicen que todo va a ir muy bien y 3 que dicen que va a ir todo muy mal o igual, sino que unánimemente hay ese crecimiento en positivo, incluida la expectativa psicológica de cómo ven el próximo periodo en relación al anterior, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, bueno, ahí está la crisis y que la crisis sigue y que la crisis vivirá, parece, con nosotros el 17 y el 18, pero una cosa es una crisis atenuada y otra cosa es una crisis de hace 5 años. Que las marcas líderes vayan bien, los que hemos vivido y hemos trabajado con marcas toda la vida, pues nos parece lo que debería ser y afortunadamente parece que está así. Y para los que sois bastante más jóvenes que yo, decir, por fin este país se despierta y mira al online como una cosa que está bien, donde hay que invertir. Lo que pasa es que quizás hay que invertir con cabeza y con mucho cuidado, porque no tiene nada que ver muchas reglas de juego del offline con el online. De hecho, el día 24 de junio ya habréis recibido, supongo, una convocatoria, vamos a tener una jornada con la gente de la academia y con la gente de AGEP. Vienen medios, vienen anunciantes y vienen gente que está metida en este mundo, porque las mediciones, la confianza, la fiabilidad y un montón de cosas del online se lo tienen que ganar. Entonces, qué bien, que estamos ya en el 40%, pero atención que hay mucho a trabajar para la gente que estéis en online. Yo creo que la jornada del 24 puede ser una buena ocasión de reflexionar con los anunciantes y con los medios. Hasta aquí lo que teníamos que contaros. A partir de aquí creo que hay una bonita diapositiva de cierre, creo, ¿no? No, esa, que es gracias y todo lo que nos queráis preguntar. Da la sensación de que el online está creciendo mucho en cantidad de inserciones, de tratamiento y tal. Y sin embargo, la inversión no crece a ese ritmo. ¿A qué es debido? Uno, que es bastante más barato. Y dos, que hay gente que ha estropeado ese mercado demasiado pronto, ¿vale? Eso es parte de lo que vamos a hablar el día 24. Se suman las dos cosas, que es más barato y que hay gente que lo ha estropeado mucho. Todo gratis está bien para el reclamo a la puerta de una tienda, pero está un poquito feo para implantar un medio publicitario. Más cosas, más preguntas, más dudas. Por supuesto, os daremos ahora el informe, os lo pasaremos online y si no tenéis nada más que preguntarnos, que repito, estamos encantados de que nos preguntéis, espero que siga habiendo cafés y zumos. Sí, y algo queda. Algo. Da gusto ver que hay optimismo y que crece el optimismo. Sí, de hecho, mantengo mi promesa de corbatas de colores violentos con el optimismo. Muy bien. Gracias a todos y hasta dentro de 6 meses. Pero bueno, qué clarito lo habéis dejado, no se falta nada. Debía ser que estaba bueno el zumo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.